Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Torres y soy el gestor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a esta primera versión de este ciclo de conversatorios en Derecho Internacional de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Este es un evento que decidimos organizar esta semana y que consta de 3 partes, hoy, mañana y el miércoles, en donde vamos a estar tratando temas relacionados con la realidad actual de nuestro país desde diferentes puntos de vista del derecho internacional económico, de los derechos humanos y de la teoría historia crítica del derecho internacional, y donde contamos y somos afortunados de contar con la presencia de estudiantes, egresados y profesores de planta y de cátedra de la Universidad de los Andes, pero específicamente de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Tenemos entonces un grupo de gente que nos enorgullece muchísimo que puedan ser sus panelistas y que además pues cuentan con las credenciales para hablar de estos temas y para dar un espacio de diálogo importantísimo para Colombia en el momento en el que estamos. Hoy entonces es la primera versión de este conversatorio. En este conversatorio vamos a hablar, y simplemente voy a ser muy discreto con el tema porque ya la moderadora va a hacer su excelente labor. Vamos a estar hablando sobre las relaciones que existen entre el paro nacional y las posibles violaciones de obligaciones internacionales de Colombia a la luz del derecho internacional de protección de la inversión y el derecho internacional comercial, así como las posibles respuestas que el derecho internacional pueda dar a esas posibles violaciones o escenarios en los que Colombia pueda encontrarse un poco en problemas, por decirlo coloquialmente. En este panel van a estar participando Juan Manuel Amaya, René Urueña y Juana Martínez, profesores de la maestría en Derecho Internacional, y Sara Lucía Dangón, egresada de la maestría en Derecho Internacional. Y este panel va a ser moderado por Mariana Reyes, estudiante de la maestría en Derecho Internacional. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo por estar acá y los invito a ser parte del conversatorio de mañana sobre derechos humanos y del miércoles sobre teoría, historia crítica y derecho a la protesta. Y sin más, pues presento a Mariana, que es la moderadora del día de hoy. Mariana Reyes Múnera es abogada de la Universidad de los Andes y estudiante de la maestría en Derecho Internacional. Actualmente se desarrolla como Junior Associate del equipo de resolución de conflictos de Baker McKenzie en Bogotá y se ha desarrollado también como Junior Associate en Strategy, Business and Investment Center y como pasante de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, trabajando en casos de inversión extranjera ante la Corte Permanente de Arbitraje y el CIADI. Mariana ha competido en el Philip Jessup International Law Moot Court Competition y también ha adelantado cursos de arbitraje internacional ante el CIDS de la Universidad de Ginebra. Muchas gracias, Mariana, por tu labor hoy. Te doy la palabra. Muchas gracias, Cami, gracias por esa presentación y muchas gracias a la Universidad de los Andes y a la maestría por invitarme. Creo que es un excelente panel y una excelente conversación que vamos a tener hoy. Creo que es muy relevante para la situación actual que está viviendo el país y creo que el derecho internacional siempre tiene algo que aportar. Hoy tenemos un excelente grupo de panelistas. Como Cami ya los presentó, está René, Juan Manuel, Sara y Juana. Entonces, tenemos a René, que es abogado y especialista en economía de la Universidad de los Andes. Es Master of Laws con concentración en Derecho Internacional Público y doctor en Derecho de la Universidad de Helsinki. René es profesor de planta de la Universidad de Derecho de la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como director del área de Derecho Internacional y director de la maestría de Derecho Internacional. René cuenta con diversas publicaciones y asesorías en temas de Derecho Internacional Público, arbitraje de inversión y comercio internacional. Ha sido Visiting Fellow del Center for Excellence in Advanced Global Research y becario del Instituto Oñati de Sociología Jurídica y la Universidad de Brown. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Económico de la maestría en Derecho Internacional. Tenemos también a Juan Manuel Amaya Castro. Juan Manuel Amaya es doctor en Ciencias Jurídicas Internacionales de la Universidad de Leiden y PhD en Derecho de Vrije Amsterdam. Actualmente es director del área de Derecho Internacional y profesor de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Juan Manuel se ha desarrollado como profesor de las universidades de Utrecht y Tilburg, investigador visitante de Harvard Law School y director del área de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la University for Peace. Juan Manuel es profesor de cátedra de Empresas y Derecho Internacional de la Maestría en Derecho Internacional.
Tenemos también a Juana Martínez Quintero. Juana Martínez es abogada de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se desempeñó como James Kent Scholar de Arbitraje Internacional de Inversión. Actualmente trabaja como asociada de resolución de conflictos de Baker McKenzie y previamente ha sido pasante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el CIADI y Assistant Legal Counsel ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Juana ha sido profesora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y en la actualidad es profesora de cátedra de la Maestría de Derecho Internacional en temas de coexistencia de protección a la inversión extranjera y derechos humanos. Y por último, pero sin restarle nada de importancia, tenemos a Sara Lucía Dangón. Sara es abogada y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. En la actualidad, Sara es asesora de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y profesora asistente de Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sara también fue investigadora en la Universidad de los Andes, asociada junior del área de recursos naturales de Pos Herrera Ruiz, pasante del punto de contacto nacional para la OCDE en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el despacho de la magistrada María Victoria Calle Correa en la Corte Constitucional. Sara fue coach del equipo de la Universidad de los Andes ante el Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition y es egresada de la Maestría de Derecho Internacional. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Sara para que nos cuente un poco sobre su visión con respecto a las obligaciones de Colombia ante la OMC y la coyuntura actual del paro nacional que estamos viviendo. Gracias, Mari. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, gracias, Mari, Camilo, y bueno, por la invitación y por la presentación. Creo que este es un espacio también muy bonito, es un conversatorio, entonces la idea es conversar a ver cómo el derecho internacional primero afecta o está en estas discusiones de derecho, una empresarial nacional, están implicadas las obligaciones internacionales de Colombia. Y segundo, pues el derecho internacional, qué soluciones nos ofrece, ¿no? O qué alternativas podemos tener si nos referimos al derecho internacional. Entonces, voy a centrar mi intervención, si les parece bien, en la OMC, el derecho de la Organización Mundial del Comercio, porque creo que las discusiones de comercio internacional son transversales a casi todas las discusiones que estamos teniendo sobre el paro nacional, atraviesan a las discusiones. Y en particular, preparando este panel, lo que me puse a ver es cuáles son las peticiones del Comité del Paro. Y obviamente entendiendo que estas se están construyendo día a día y están cambiando y en este momento están en una mesa, están de hecho en la cuarta jornada de diálogos entre el gobierno y el Comité del Paro. Entonces, en ese sentido, hay tres propuestas que muy claramente están atravesadas por el derecho internacional económico. Tres peticiones. La primera es que el Comité de Paro está pidiendo subsidios a las MIPYMES. Entonces, primero, subsidios. Segundo, están pidiendo, hay un grito, pero histórico, de protección a la industria nacional, con especial énfasis al agro colombiano. Y tercero, una de las peticiones del Comité de Paro es vacunación masiva. Queremos vacunación masiva, queremos que la vacunación lleguen más vacunas, se pongan más, sea más rápido, fácil y todos estemos vacunados muy pronto, que ojalá así sea. Entonces me voy a referir a cada una de estas tres peticiones en su orden, pero antes de eso, quiero como resaltar un poco la atención, como el big picture, la gran imagen de estas discusiones. Y es una tensión que está presente todo el tiempo en las discusiones de comercio internacional. Y se puede ver como una tensión aparente, eso es una discusión muy interesante, pero uno podría ver la tensión entre yo me abro al comercio internacional y es un no porque se presenta como una tensión, o protejo a los míos. Entonces, porque digo, claro, esto se tiene que debatir caso a caso y tiene unos problemas interesantísimos, pero digo que es aparente porque la gente siempre le ve como contrario el comercio internacional como ajeno a que nuestra industria local se proteja y sea productiva y salga adelante. ¿Por qué? Porque claro, si yo veo productos importados más baratos, mi primer pensamiento es, no, claro, yo tengo que frenar que lleguen importadas para poder vender yo como nacional. Entonces, digo aparente porque
casi todas estas distorsiones al comercio que uno ve como injustas, distorsiones del comercio internacional que uno ve como injustas, están reguladas y tienen un marco legal internacional, que es el marco de la Organización Mundial del Comercio, que nació en el 47 con el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Le voy a decir GATT, porque es como la sigla y porque con el nombre completo me enredo, pero GATT. Y así, bueno, lo van a encontrar en varios de los textos que hablan sobre la materia, que lastimosamente están casi todos en inglés. Entonces, ¿y por qué digo aparente? Porque cuando uno estudia un poco más la teoría económica detrás del libre comercio, no son contrarios. Y en última, si uno está abierto al comercio internacional, uno puede aumentar su riqueza si uno se inserta bien a las cadenas globales de suministro, que es un tema delicado, cómo insertarnos a esa cadena global de suministro dando valor agregado. Probablemente vamos a generar más empleo. Nuestras empresas ya no van a tener solo la demanda de Colombia, sino la demanda de todo el mundo. Vamos a estar, los consumidores finales, que es lo más importante, van a tener acceso a bienes más baratos, mejores. El consumidor final, que en últimas es el que nos importa, va a tener bienes más baratos. Entonces, esta es una discusión interesantísima, pero esta es la tensión que en últimas está detrás de todos estos discursos pro proteccionismo, cerrémonos al comercio internacional. Pero nuevamente, esta tensión ya está regulada y el comercio internacional nos da mecanismos para lidiar con esa tensión entre protección local versus o no versus comercio internacional. Entonces, ahora sí, con este gran marco, empecemos por las primeras. Subsidios a las MIPYMES. Entonces, digamos que el gobierno en este momento está sentado en una mesa de diálogo y está decidiendo si va a subsidiar o no. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿en el derecho internacional económico es posible subsidiar? ¿Es posible que el gobierno saque plata y se la dé a una empresa? Y la respuesta corta es sí. Sí es posible en el derecho internacional económico que el gobierno nacional le entregue plata a partes de sus empresas, que les dé subsidios o subvenciones. Esto está regulado en varios acuerdos, empieza con el GATT, que ya lo mencioné, hay un acuerdo específico sobre subvenciones y medidas compensatorias, y hay otro específico para el agro, que es el acuerdo sobre agricultura, que regula todo lo relativo a subvenciones. Entonces, ¿qué pasa? El Estado puede dar una contribución financiera, esta contribución puede generar un beneficio para un sector, y puede dárselo a un sector específico, que es un requisito de especificidad muy importante en este derecho, es decir, el gobierno le podría dar a un grupo de empresas, le podría dar, por ejemplo, a las MIPYMES, le podría dar o podría sacar una lista diciendo estas empresas las va a subsidiar, o a una rama de producción, o a empresas ubicadas en cierta región. Todo esto es posible. Pero entonces, ¿qué pasa? Es posible, los estados, se protege a la industria nacional, por eso digo que estas tensiones ya están moderadas por el derecho internacional, se puede proteger a la industria nacional por la vía de subsidios, yo puedo meterle plata a mi industria, pero hay unas subvenciones. Pero hay dos formas de pelearle, o que nos podrían pelear los otros estados. Primero, si nuestras subvenciones, si mañana el comité de paro dice, acuerda con el gobierno que le van a dar a una lista específica de empresas una contribución financiera, digamos, plata, que le vayan a consignar pues dinero, algo muy, muy evidente. ¿Qué puede pasar? Si esas empresas subsidiadas empiezan a exportar a otros países, y el país al que estamos exportando se ve súper afectado porque llegan un montón de productos colombianos, pues detrás con el apoyo, el músculo financiero de Colombia, ¿qué puede hacer el otro país? Puede iniciar una investigación para poner unos derechos que se llaman unas medidas compensatorias y a los bienes colombianos que entran al otro país, que se exporten al otro país, les pueden poner un sobrearancel. Entonces en la entrada les pueden cobrar más. ¿Por qué? Diciendo, voy a compensar. Si Colombia le da tanta plata, usted no me puede llegar a mi estado con unos bienes a un precio, pues, apoyado financieramente por el gobierno, a un precio tal vez muy, muy bajito, al que no le podemos competir, coja un sobrearancel y con ese sobrearancel el otro país podría como limitar o mitigar los efectos de la subvención que dé Colombia. Eso puede pasar. Otra cosa que puede pasar es que si la subvención está negociada de cierta manera, lo que pueden decir es, esto es una subvención prohibida y como subvención prohibida pueden iniciar una disputa en contra de Colombia en la OMC pidiendo que Colombia la retire y probablemente uno la perdería. Entonces, ¿cuáles son estas subvenciones prohibidas? Porque como dije al comienzo, las subvenciones se pueden hacer. El derecho internacional económico permite expresamente que el gobierno dé plata a su industria. Pero ¿cuáles no? Las subvenciones, por ejemplo, que estén
sujetas a los resultados de exportación, es decir, si usted exporta X cantidad, le doy plata, esa está prohibida, o las que tienen una política de sustitución de importaciones, es decir, si usted en vez de usar producto importado para producir, usa producto local, le doy plata. En esos dos escenarios está prohibido. ¿Y cuál es el fundamento de que esté prohibido? Que se entiende que esos dos tipos de subvenciones distorsionan muchísimo el comercio. Entonces, acá nuevamente la atención. Libre mercado, protección de la industria. En la OMC ya está regulado. Colombia, protección de la industria, puede dar subvenciones. Protección del libre mercado. Esas subvenciones me las pueden recurrir los otros estados, me las pueden atacar multilateralmente si llegan a ser prohibidas o si les generan daño, si les están dañando a su industria local. Siguiente, protección de la industria nacional. ¿Puede Colombia proteger a la industria nacional? Sé que me quedan 2 minuticos nada más, entonces voy a correr. Claro que Colombia puede proteger a la industria nacional. En particular, hay unas medidas muy interesantes que puede usar nuestra industria que se llaman las medidas de defensa comercial, y eso está regulado. Y esas medidas, que son las salvaguardias, medidas antidumping y los derechos compensatorios de los que ahorita hablé, con esas medidas Colombia podría proteger a esa industria ¿de qué? Por ejemplo, ¿de qué fenómenos? Que de la nada nos lleguen muchas importaciones, y pongo un ejemplo ahorita de la pandemia, que nos llegaron un montón de tapabocas chinos. Entonces Colombia podría defenderse, proteger a esa industria local usando el derecho internacional económico, poniendo una medida de salvaguardia. ¿De qué más se podría proteger? Si está llegando a Colombia un bien con un precio depredador, un precio bajitico que uno dice, es que eso nadie lo vende, están yéndose a pérdidas para ganar el mercado colombiano. ¿Colombia qué podría hacer? A petición del gremio, claro, podría iniciar una investigación antidumping, porque el bien llega dompeado, con un precio dompeado muy, muy, muy bajito, y se podría defender, proteger a la industria local ¿de qué? Pero entonces, mire, y también podría, si llega un bien subvencionado, digamos, de Estados Unidos, que llegue un bien con muchísima plata a Estados Unidos detrás a un precio bajitico al que no le podemos competir, como pasa mucho con el agro, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros podemos poner medidas compensatorias de las subvenciones. Esas son las 3 medidas de defensa comercial. Entonces, claro que Colombia podría defenderse, pero acá, ¿defenderse de qué? No es defenderse por proteccionismo, no se está defendiendo el libre comercio. Lo que se está defendiendo es de unas distorsiones muy particulares que generen que el comercio internacional no está en este momento en condiciones justas. Pero el derecho internacional económico sí prevé medidas de protección a la industria nacional, como por ejemplo las medidas de defensa comercial. Y ya lo último, y sé que me queda 30 segundos, es vacunación masiva. Vacunación masiva y súper corto, la OMC es muy importante para lograr la vacunación masiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en principio las vacunas tenemos una cadena de suministro loquísima, loquísima, loquísima. Es global, es una cadena de suministro global, necesita insumos de muchas partes. ¿Qué están haciendo muchos estados? Poniendo restricciones a la exportación. La restricción a la exportación de un estado chiquitico puede afectar toda la cadena de suministro y retrasar la entrega de vacunas para todos los estados. ¿Qué hace la OMC? Prohíbe las restricciones a la exportación. ¿Qué pasa? Las permite por salud pública. Entonces, muchos estados, por ejemplo, la Unión Europea, han prohibido la exportación de vacunas o de insumos necesarios para la cadena de suministro de vacunas. En salud, justificándose en salud, eso todavía no se ha atacado en la OMC, Colombia podría atacarlo en la OMC, pero más allá de eso, la OMC está dando una plataforma buenísima para transparencia, porque todos los miembros cuando ponen este tipo de restricciones a la exportación tienen que notificar a la OMC. La OMC tiene una base de datos buenísima, nutrida tanto por su investigación propia como por notificaciones de los miembros que han sido en general muy juiciosos, donde no ha podido realmente mapear dónde están las restricciones a la exportación, y eso ha sido fundamental para entender cómo hacer como un streamline de nuestra cadena de suministro y en últimas tener vacunación masiva. Esto no es un tema fácil, pero la OMS ayuda y es una plataforma entonces de transparencia que nos permite saber cómo mejorar dónde están las restricciones y cómo hacerles el quite, y es un mecanismo que eventualmente nos ayudaría a lucharle alguna restricción a la exportación que impongan y que afecten la vacunación en Colombia. Y también hay una discusión muy chévere de patente obligatoria en la OMC. Se me acabó el tiempo, pero esto sería como, a grosso modo, como el paro y las peticiones del paro todas están atravesadas por el derecho internacional económico y en particular de la OMC. Gracias, Mari, por el minutico extra. Muchas gracias, Saris. Creo que es una discusión muy interesante, creo que tocas puntos claves en este momento para la situación que está viviendo Colombia, no solo
a la luz del paro nacional, sino también a la luz de todos los efectos del COVID-19 en el país. Tenemos ya unas excelentes preguntas en el chat que pues las estaré leyendo al final de la exposición. Les recuerdo a todos los participantes que sigan compartiendo sus preguntas en el chat. Y sin más, le doy entonces la palabra a Juan Manuel, que nos va a contar un poco de la pérdida en la calificación de Colombia en el estándar de SIP. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a la maestría por organizar este evento. Bueno, yo muchas veces le pregunto a mis estudiantes, así al principio del curso de Derecho Internacional Económico, de que ¿para qué sirve la soberanía? ¿Qué nos ha dado la soberanía? O sea, estaríamos en la Unión Europea prácticamente si hubiéramos desistido de ese proyecto. Y pues siempre me llama la atención que les confunde mucho la pregunta y pues yo creo que con razón es una pregunta un poco absurda, porque pues sí está la idea de la independencia, de determinar el destino propio, pero ¿el destino dónde? ¿El destino en qué parte? Porque pues nunca en realidad los estados son realmente independientes, nunca han estado totalmente cerrados, nunca, siempre han necesitado, han tenido contacto, a veces más, a veces menos. ¿No? Islandia, por ejemplo, tuvo durante siglos pues una economía casi que totalmente autártica, literalmente, con muy poco contacto, pero el resto, pues Colombia solamente en su primer siglo, entre la independencia de 1935, tuvo 7 veces insolvencia soberana, que no pudo pagar sus deudas. Entonces, o sea, ya estábamos totalmente integrados en la economía global, ya estábamos dependiendo, buscando a ver qué exportábamos, y mirar a ver qué podíamos hacer con esos recursos para invertir en nuestra economía. Yo no creo que realmente sea una pregunta sobre si estamos cerrados o abiertos al mercado global. Yo creo que la pregunta es sobre de qué manera estamos abiertos, o esa mezcla entre abiertos y cerrados a los mercados globales. Y parte de lo que yo quería identificar como el momento histórico clave es un momento donde ya no está con nosotros Tina, ¿no? There is no alternative. La famosa frase de Margaret Thatcher. No hay alternativa. Tenemos que privatizar, tenemos que deregular, tenemos que tener comercio. No hay alternativa. Y eso que, pues todavía hay gente hablando de Tina. El ministro Carrasquilla, en particular, trató de justificar su propuesta de reforma tributaria diciendo que era necesaria. Y en redes sociales mucha gente decía, esto es necesario. Necesario no solamente por lo que diría Standard & Poor's, sino pues en general era necesario para las finanzas públicas, para la salud de la economía, para poder incluso financiar un régimen solidario. Era necesario. Entonces es esa necesidad de la cual quiero decir unas palabras, esa necesidad que yo justamente digo ya no está con nosotros. El consenso de Washington que promovía mucha esa necesidad, esa falta de alternativas, yo creo que ya simplemente no pega. Se nota de muchas maneras, se nota por los nuevos vientos en Washington, se nota por el retorno, digamos, de discursos y prácticas proteccionistas. Se nota por una reinvención del monetarismo, en el cual, por lo menos en las economías grandes, ya no da susto imprimir dinero a la lata. El quantitative easing, como se llama. Entonces, estamos en un momento donde pues, hay posibilidades. Bueno, entonces quiero
a ver, primero que todo, cuando la gente habla de la globalización y la globalización de los mercados, a lo que dijo Sara Lucía quisiera añadirle un punto en particular, que es que no tiene que ver con la OMC, entre otras, sino que tiene que ver con nuestro ingreso a la OCDE, y que es un punto central en las demandas de los camioneros que están bloqueando las carreteras, que tiene que ver justamente con un compromiso que Colombia aceptó por presión de los Estados Unidos, de básicamente liberalizar ese mercado interno, ese mercado interno del transporte de carga, que tenía todo tipo de características que estaban diseñadas o que tenían el efecto de proteger, al gremio. Y ahí está una de las cosas interesantes que se ha visto, es que ese gremio, ¿no? Que de alguna manera aceptó ese acuerdo con la OCDE y esos decretos que liberalizaban ese mercado, ahora se ve abandonado por muchos de sus miembros que toman esta oportunidad para criticar esa liberalización. Entonces aquí vemos que en cierto sentido, no en todas las demandas, sino en todos los aspectos, pero hay ciertos aspectos específicos que tienen que ver mucho con las instituciones internacionales. Y entonces, ¿qué quiere decir lo que yo acabo de decir de que hay oportunidades? ¿No? Que no le podemos decir, creo yo, con convicción, no podemos decirle a los camioneros que no hay alternativa, esto ya está hecho, además es mejor para todo el mundo porque nos integrará en los mercados más fácilmente y entonces ¿no? La marea sube todos los barcos, etc. Eso ya no vende, eso ya no vende. Entonces estamos en una situación donde las consecuencias de nuestra integración, que nunca es una integración total, siempre es una integración así selectiva, donde protegemos a ciertos mercados, a ciertos gremios, ¿no? Ese panorama tenemos que entenderlo ya mucho mejor en sus diferenciaciones, ¿no? No solamente mediante, digamos, el poder electoral que pueden ejercer, como por ejemplo la industria de textiles, que logró una concesión del presidente para que se protegiera mejor con aranceles, sino en términos generales, ¿cuáles son los impactos sociales? Y hablo mucho de los impactos sociales de estas medidas económicas, porque eso es lo que justamente se le criticó mucho en todas partes, entre otras, al exministro Carrasquilla, de que no tuvo en cuenta, ¿no?, el impacto político y el impacto social de su reforma tributaria. Entonces, cuando se habla de que no hay alternativa, la referencia es a los dioses de los mercados, ¿no? Y digo de los dioses porque pues nos pasamos así como en una especie de reflexión teológica tratando de averiguar qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren, por qué a ciertos países que se sobreendeudan no les pasa nada, por qué a otros países sí, por qué a Argentina cuando trata de ser el mejor alumno de la clase le va súper mal y tiene que acudir a más ayuda. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿No? Quieren algo más progresivo, algo más regresivo, quieren más impuestos, menos impuestos, etcétera. Y entonces ahí se mira a Standard & Poor's, que son unas organizaciones privadas que calculan los riesgos y la sostenibilidad de la capacidad de pago de los países. Y aparentemente, pues supuestamente los mercados todos le hacen caso a Standard & Poor's, a Moody's y a Fitch, etcétera, etcétera. Pero entonces y eso se utiliza. Como no hay alternativa porque tenemos que hacer lo que nos dicen ellos, porque si no, estamos en problemas. Ahora que no sucedió la reforma tributaria, entonces ahora uno oye montones de voces que dicen, no, pues no es el fin del mundo, ¿no? Al fin y al cabo somos los Lannister, ¿no? Siempre pagamos nuestras deudas, desde 1935, ¿no? Colombia siempre paga sus deudas,
somos los alumnos ejemplares, nuestra credibilidad tiene ya generaciones de ser construida y eso está firme y eso está estable. Y mira, hasta Standard & Poor's dice que eso ve estabilidad hacia futuro. Pero todavía no hemos empezado a mirar la reforma tributaria. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué tanto nos gobierna esa institución que no es una institución, que son los mercados financieros, que están compuestas por un montón de entidades, así como las clasificadoras que Standard & Poor's, que importan mucho o poco, ¿no? Porque pues le importan a quién, o sea, hay mucha gente que así por sus teléfonos en Robinhood o en eToro, etcétera, siguen simplemente las recomendaciones de Standard & Poor's. Pero, por ejemplo, Goldman Sachs, no. Ellos no son locos. Ellos no le van a hacer caso a alguien que ellos no conocen y que vende y que tiene además enormes problemas de credibilidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto importa esto? Pero más allá de qué tanto importa, tenemos que analizar cuál es el papel que juegan estas instituciones y lo que hacen o no hacen en nuestro discurso político. Y ahí yo volvería a mi pregunta que yo le hago a mis estudiantes, ¿no? ¿De qué sirve la soberanía? ¿No? Entonces yo creo que la soberanía nos impone una necesidad ética, existencial, política, de nosotros no dejarnos enloquecer por esos discursos, sino mirarlos así con mucho detenimiento, y de nosotros preguntarnos, no qué quieren los mercados, sino qué queremos nosotros. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que fue una intervención muy interesante. Me parece que es muy acertada y me genera incluso más dudas, como cuáles son los criterios bajo los que Standard & Poor's define las calificaciones, a qué tipo de modelos económicos responden estas calificaciones. Y creo que es ahí donde viene a ser importante el derecho internacional económico, que tal vez se tiene como esa área del derecho internacional que muy pocos entienden, y que en verdad termina siendo muy importante para todos, para los integrantes de distintos gremios, y pues que estamos viendo sus efectos hoy en el paro nacional. Estamos viendo los sectores afectados incluso por ese derecho internacional económico y la forma de Colombia de participar en ese derecho internacional económico. Creo que es una intervención muy interesante y a partir de ahí quiero darle la palabra a René para que nos cuente un poco su postura frente a estos temas y frente a las obligaciones de Colombia, frente al derecho internacional económico y el derecho internacional de las inversiones. Vale, gracias. Entonces, muchas gracias, Mariana, y a los colegas y a las colegas, muchas gracias por la invitación y a la maestría. Pues yo lo que quisiera es, yo voy a compartir, sí, sí puedo compartir. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Estoy compartiendo mi pantalla? ¿Están viendo la presentación? Vale, perfecto. Entonces, pues miren muy rápidamente, en realidad yo creo que es más fácil si lo pensamos de la siguiente forma, tal vez amarrando un poco lo que mencionaba Sara Lucía y Juan Manuel. De pronto, o sea, hay tres cosas que yo creo que vale la pena como resaltar, y es que en realidad si quieren, el derecho internacional económico es la gramática profunda de la crisis que estamos viendo en la calle, si ustedes quieren, como que, es decir, claro, a un nivel superficial escuchamos hablar de términos de derecho internacional económico, política monetaria acá, las casas de inversión del otro lado, pero en realidad el primer punto que yo quiero señalar es que en realidad gran parte de la distribución de recursos, que es lo que tiene la gente en la calle, es dada por una serie de decisiones que se tomaron en los años 90 a través del lenguaje del derecho internacional económico y a través en particular de dos decisiones que precisamente tanto Sara como Juan Manuel las mencionaron. La primera es un modelo de desarrollo que nosotros adoptamos en los años 90 que se la jugó entera por la inversión extranjera. Esa es la realidad.
Y eso, digamos, hay una conversación amplia y Sara ya mencionó algunas de esas características y es, nosotros la jugamos enterita por la apuesta para la disminución de precios al consumidor. Es decir, el horizonte normativo, lo que queríamos en los años 90 fue la disminución de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque a través de eso, digamos, eso fue una opción política y es darle el poder a las clases medias urbanas. ¿Por qué? Porque son las clases medias urbanas las que aprecian el hecho de tener muchos bienes de consumo baratos. Poder comprar televisores, poder escoger oferta en el supermercado y todo eso. Es decir, lograr esa disminución, eso es una decisión política. Es una decisión política que nosotros en los años 70 y 80 decidimos no hacerla, sustituimos importaciones, en los años 90 decidimos sí hacerla. Y por lo tanto le apostamos en términos normativos a la disminución de precios del consumidor. Y eso, digamos, eso tiene una conversación tan larga como de ancho, pero hay una cosa específica y es que eso nos volvió adictos a los dólares. Es decir, hay una, digamos, ¿por qué? Porque entonces, para darle la opción a la clase media urbana de que tenga muchas cosas en el supermercado, nosotros obviamente no podemos producir todas esas cosas para esas opciones, tenemos que importarlas. Y como sabemos todos, uno en realidad, la única razón en el planeta Tierra por la cual uno exporta es para poder importar. Es decir, para poder conseguir las divisas, para poder comprar, dar esas opciones. Por lo tanto, nuestra economía, una economía pequeña, se volvió particularmente dependiente del acceso a dólares. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Y acá esto amarra un poco con lo que estaba conversando, diciendo Juan, y es, en este momento, claro, en las economías desarrolladas, en realidad los bancos centrales le perdieron el miedo a imprimir, eso es cierto. Y yo acá tenía un meme, perdón, se los voy a dejar de compartir, a ver si puedo mostrárselos. Y es, a ver si me cuentan si lo ven, y es, aquí está, ¿sí lo están viendo? Y es, claro, en su momento, digamos, y esto fue particularmente en Estados Unidos, digamos, que el de la izquierda, digamos, es el prudente, digamos, que usted no puede inflar artificialmente la economía creando dinero porque eso es terrible, y entonces simplemente la Reserva Federal prende el botón e imprima. Y eso es cierto en Estados Unidos, eso es cierto ahora, y esa es la razón, digamos, y por la cual, por ejemplo, en medio de la crisis de Trump y todo eso, igual las acciones no cayeron. Por una razón muy sencilla, porque se sabía que la Reserva Federal iba a imprimir lo que fuera necesario. Y eso es también en su momento cuando el Banco Central Europeo salió a decir, whatever means necessary. Lo que se necesite para defender el euro lo vamos a defender, porque eso es imprimir, y eso es cierto. Yo no creo que eso sea tan cierto en una economía como la colombiana. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia en términos de política monetaria respecto a lo que estamos viendo en el norte global y lo que estamos viendo acá en América Latina. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en todo caso, digamos, la discusión que yo creo que es clave tener es entonces, bueno, si eso es cierto, y acá les vuelvo a compartir entonces mi pantalla, si es cierto entonces que nosotros tomamos una decisión, digamos, muy particular en los años 90 en términos de la necesidad del acceso a dólares de una parte, pero también es cierto, digamos, que no tenemos la flexibilidad que tienen los países, particularmente los países de Estados Unidos, obviamente que no tienen necesidad de reservas internacionales y el Banco Central Europeo, digamos, que obviamente está en una posición muy diferente. Eso hace que esta gramática profunda de nuestra digamos, de lo que estamos viendo en la calle en términos de derecho internacional económico, refleja unos puntos débiles muy particulares, que es el problema, digamos, el problema clave. Y en ese sentido, ahí en ese punto yo no estaría muy de acuerdo con Juan en términos de que digamos, que no debemos tener tanto miedo, pero el problema, considerando la estructura de nuestra economía, el tema de la evaluación sí debe darnos muchísimo miedo. Esto es un problema muy serio, y esto es, por ejemplo, esto es la tasa de cambio, peso, dólar. Y yo creo que miren esto, es decir, cuando uno lo mira, esto a mí me da miedo. Yo pienso en esto y digo, santísima, que está mal, o sea, esto a mí me da miedo. Es decir, y es cierto, y en ese punto estoy de acuerdo con Juan en el sentido que debemos pensar alternativas, pero digamos, yo no quisiera, digamos, en teoría crítica hay dos visiones. Está la falsa necesidad, y eso hay que rechazarlo, pero también está la falsa contingencia, como si en realidad nos estuviéramos inventando el mundo cada vez que hacemos un argumento. Y esto es una variable estructural, y a esto
no en general, la cifra en particular no importa tanto, pero en la medida en que nuestra economía es adicta a los dólares, por los cambios que estaba mencionando Sara en un primer momento, esto es terrible, esto es para que todos perdamos el sueño. Esto que estamos viendo acá es para que todos perdamos el sueño, particularmente por el impacto que tiene en la clase media urbana, que, sorpresa, sorpresa, es la clase media urbana que está saliendo a marchar. Ese es el problema. Y entonces hay una relación profunda en ese sentido entre esta gráfica, la política monetaria internacional, apoyada por el Fondo Monetario Internacional, y lo que estamos viendo en la calle. Y eso obviamente genera una presión por la crisis en la deuda, que Juan explicó eso de manera muy acertada, y finalmente también la presión que venimos generando desde los años 90 en términos de la idea de flexibilización laboral, la idea que nosotros en Colombia trabajamos a las 8 de la noche y no nos pagan la nocturna, y eso genera a su vez, obviamente, las cifras que ustedes conocen muy bien, y es que el desempleo juvenil en Colombia es del 23%. Y una cifra que a mí me parece absolutamente impresionante, y es que el desempleo juvenil de las mujeres es del 31%. Ustedes se pueden imaginar lo que es el desempleo juvenil, un desempleo juvenil en un país en el cual la mayoría de los hogares están liderados por madres cabezas de familia. ¿Ustedes se imaginan el impacto social que tiene eso? Entonces, esa relación, digamos, en esos términos es, y obviamente, digamos, el tema subyacente de la crisis del COVID, el tema de propiedad intelectual, que no quiero expandirme, de pronto lo hablamos después, y el tema de restricciones de importaciones, que ya explicó anteriormente tanto Mariana como Sara. Entonces, ¿por qué, digamos, en ese escenario, y ya con esto voy cerrando, yo creo que hay como 3 temas centrales que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Primero, el modelo, digamos, lo que no estamos viviendo en este momento es el efecto de una serie de opciones de política pública de modelo de desarrollo implementado a través del derecho internacional económico en los años 90. ¿Cuál es el problema? Entonces uno diría, pues echemos para atrás, que de pronto es lo que está diciendo Juan Manuel, como nunca deje que una oportunidad, que una crisis se pierda, echemos para atrás, recapitulemos, digamos, echemos para atrás en términos de esa opción de modelo de desarrollo. Yo creo que hay, digamos, esa opción tiene 2 límites, pero ese es el camino para comenzar a pensarlo, pero tiene 2 límites. El primero es, ya hay una serie de caminos recorridos que nos presenta una serie de dificultades. Eso, digamos, no hay que exagerarlo. Yo creo que lo que dice Juan es muy cierto, y es, pues nosotros no podemos estar invocando el oráculo de Delfos todo el tiempo para adivinar qué es lo que piensa alguien en Standard & Poor's. Eso es cierto, pero recuerden esa imagen del dólar y recuerden que nuestra economía es adicta al dólar. Entonces, ahí hay que buscar, digamos, un equilibrio entre la falsa contingencia y la falsa necesidad. Eso de una parte. De otra parte, el otro problema que yo veo es el siguiente. Aún si nosotros regresamos y con eso ya termino, aún si nosotros regresamos y digamos, vamos a regresar a un modelo de, si quieren, a un modelo, digamos, de reintervención, ese modelo de reintervención tiene el siguiente problema, y eso es una cosa que yo creo que no estamos hablando lo suficiente, y es que el derecho internacional económico, cuando se pone en modo de emergencia, pone todos los huevos en la formalización, es decir, a la recuperación de la economía formal. Pero acuérdense que globalmente 8 de cada 10 empresas en el mundo son informales. Y ni siquiera se diga en América Latina, donde el 62% de todos los trabajadores son informales. Es decir, aun si nosotros decimos, vamos a mandarnos con toda, y vamos a regular la economía, esa regulación de la economía normalmente luce en comercio, resurgir los campeones nacionales, entonces de nuevo todos vamos a usar jeans hechos en Colombia, y todos vamos a comprar Renault, y todos vamos a tener, porque vamos a disminuir esas opciones. Uno puede decir, bueno, eso es lo que queremos, pero de nuevo, eso es una apuesta en un sector de la economía que no es la gente que está en la calle exigiendo. Ahora bien, uno puede decir, no, sí, eso va a generar una formalización en el mediano plazo. Bueno, vamos a verlo, porque la realidad es que en todo caso, digamos, esa apuesta no es tan clara. Es decir, la renacionalización de la economía necesariamente pasa por la formalización de la economía, cuando sabemos que la mayoría de la economía es informal. Entonces, vamos a ver eso. Segundo, con inversiones. Cuando el derecho internacional económico se pone en modo de emergencia, dice, vamos a usar bailouts, inversión directa estatal, nacionalizaciones. De nuevo, es una apuesta por la economía formal. ¿Y qué pasa con la economía informal? Esa es la limitación. Y obviamente en términos laborales, uno puede decir, no, hay que formalizar esta flexibilidad de la cual les hablaba anteriormente, hay que disminuir esa flexibilidad,
regular en términos de formalidad. Pero de nuevo, parecería ser que esas reacciones están construidas sobre una idea de una economía que no existe, es decir, sobre la idea de una economía formal que en realidad no es la economía que tenemos. Y en ese punto hay una diferencia fundamental y yo creo que hay un espacio para nosotros, yo hablo desde la perspectiva del académico, para nosotros, para como académicos ponernos a pensar y decir, oiga, estamos en un mundo diferente a lo que está viendo Estados Unidos, está un mundo diferente a lo que está viendo Europa. Todos estamos en COVID, sí, la gente está marchando en Estados Unidos por Black Lives Matter, claro, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las medidas que se puedan tomar acá, en la medida en que la economía que la economía informal es tan grande, genera una diferencia que yo creo que nos hacen falta, y ahí en ese punto yo estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel y lo que decía también Sara, y es, tenemos que pensar nuevamente una cantidad de cosas, y particularmente una cosa que tenemos que pensar, que no estamos pensando, es cuál es la relación entre el derecho internacional económico y la informalidad en sociedades post-consenso de Washington. Eso hay muy poco, y esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Me surgen también muchas preguntas y la primera es, ¿qué tanto nos está sirviendo a nosotros esa política de libre mercado? ¿Qué tanto nos está sirviendo abrirnos al comercio internacional? Cuando, por ejemplo, tenemos otros ejemplos como los del milagro asiático, que son países que no implementaron en un comienzo medidas, digamos, de apertura total al comercio, sino que implementaron medidas más proteccionistas con sus economías y sus industrias nacionales, y tuvieron un crecimiento exponencial disparado en muy corto tiempo, y pues que no tiene nada que ver con el crecimiento, digamos, más reducido que han tenido países que implementan medidas o políticas como las del Consenso de Washington. Creo que es una discusión muy interesante, pero no tenemos el tiempo para darla. Entonces, le voy a dar la palabra a Juana Martínez, que nos va a hablar de otro tema muy importante y también muy relacionado con el tema del paro nacional, con la informalidad o formalidad de la economía, que es el derecho internacional de las inversiones y qué efectos puede tener la coyuntura actual para las obligaciones de Colombia frente a el derecho internacional de las inversiones. Perfecto, muchas gracias Mari por la introducción, muchas gracias a la maestría pues por la invitación obviamente y también a mis panelistas, copanelistas, porque creo que han dado como la introducción más relevante para entender un poco de lo que voy a hablar y es digamos cómo la coyuntura actual, cómo la crisis puede derivar y si puede derivar en potenciales casos de arbitraje internacional de inversión contra el Estado colombiano. Entonces aquí me voy a basar un poco en lo que estaban hablando René, Juan Manuel y Sara sobre ese modelo de desarrollo impulsado en los años 90 por el Estado colombiano de apertura económica, el proyecto neoliberalista y digamos que ahí se empezó el boom de Colombia de pasar de ser un Estado que no ratificaba y que no hacía acuerdos de inversión a Colombia convertirse en un Estado que promovía abiertamente, digamos, la suscripción de tratados de inversión con otros países. Entonces, ¿qué son estos tratados? Son tratados, por ejemplo, Colombia y España hacen un acuerdo sobre que van a proteger las inversiones que hagan, por ejemplo, en el caso de Colombia, los inversionistas de España en Colombia y que le van a ofrecer, digamos, unos tratos mínimos que le van a dar a esos inversionistas. ¿Con qué fin? Con el fin para Colombia de que eso tenga como consecuencia que más inversionistas extranjeros, españoles en ese caso, por ejemplo, estén interesados en venir a Colombia, en invertir en Colombia y pues digamos generar todos esos efectos positivos que puede tener la inversión extranjera en el país. Entonces, como consecuencia, digamos, de ese boom que se dio de tratados de inversión, que también, digamos, podemos ver en los tratados de libre comercio, que tienen un capítulo de inversión donde se establecen estos parámetros mínimos de protección a la inversión extranjera, se dio también, digamos, dentro de esos capítulos hay un subcapítulo que tiene que ver con cómo resuelvo las disputas
que surjan si yo como Estado colombiano llego a violar alguno de esos, digamos, tratos mínimos que le prometí a los inversionistas, por ejemplo, de España. Entonces, digamos que ahí se creó todo y pues Colombia se pegó a un sistema de resolución de disputas que es muy especial, que es el sistema de arbitraje internacional de inversión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a través del Tratado Bilateral de Inversión entre Colombia y España, yo, Colombia, di mi consentimiento para que en caso de que un inversionista, digamos, español, que hubiera hecho una inversión en Colombia, después, digamos, de que el tratado esté en vigencia y Colombia por algún motivo no cumple con uno de los tratos, digamos, a los que se había comprometido, entonces yo como inversionista español puedo demandar directamente al Estado colombiano ante un foro, digamos, neutral, internacional, que por lo general está compuesto por 3 árbitros, que por lo general, digamos, un árbitro lo escoge el inversionista español, otro árbitro lo escoge Colombia, y dentro esos 2 árbitros, digamos, escogen al presidente del tribunal, y ese tribunal arbitral va a decidir el reclamo que tenga el inversionista de España contra Colombia, y va a decir si Colombia violó o no violó, digamos, los estándares de protección que le había ofrecido a ese inversionista a través del Tratado Bilateral de Inversión. Entonces, digamos que tenemos eso como macro, y ahora lo que vamos a pensar es cómo y si esta coyuntura actual, esta crisis actual, puede derivar en casos de inversión contra Colombia. Y creo que la respuesta es un depende. Y es digamos, yo lo veo como una posibilidad media-baja de que en realidad, digamos, esto se concrete en arbitrajes de inversión contra Colombia. ¿Por qué? En primer lugar, digamos que creo que tenemos digamos, algo que ya pasó, que se parece mucho a lo que está pasando en Colombia en este momento, y es la crisis y las protestas que se dieron en Chile durante el 2019, que llevaron, digamos, a todo el tema de la nueva constitución, que ahorita acabaron de votar para ver quiénes van a ser las personas que van a estar pues, a establecer esta nueva constitución. Entonces, digamos que lo que pasó en Chile es muy parecido a lo que está pasando ahorita en Colombia, en el sentido de que hubo protestas masivas en las calles, hubo bloqueos, hubo paros, y las protestas se extendieron por un periodo bastante largo de tiempo. Entonces, digamos que ahí uno diría, ok, en ese caso de Chile se presentaron casos de arbitraje de inversión, y lo que vemos es que como resultado de esas protestas, a hoy en día todavía no hay casos, digamos, que hayan casos en los que los inversionistas hayan demandado al Estado chileno por acciones u omisiones relacionadas con esas protestas. Sin embargo, yo creo que el caso de Colombia es un poco diferente porque en este momento estamos en una coyuntura diferente a la del 2019 en Chile. Y es que aparte de las protestas sociales y de los bloqueos, tenemos otra coyuntura social muy importante, y es la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ya, digamos que ha venido teniendo impactos importantes sobre los inversionistas extranjeros. Entonces puede que, digamos, solamente la protesta no hubiera sido suficiente, pero la protesta social, los bloqueos, en combinación con este nuevo factor de la emergencia sanitaria, puede que sí tenga la suficiente fuerza como para que los inversionistas extranjeros quieran y empiecen a pensar en demandar al Estado colombiano bajo los tratados de inversión o tratados de libre comercio. Y acá, digamos, creo que la segunda pregunta es, bueno, entonces, digamos, ¿quiénes serían estos inversionistas que potencialmente podrían demandar a Colombia? Entonces, digamos, creo que hoy salió una noticia muy relevante sobre el caso de Cerrejón, en el que Cerrejón dijo, oigan, hoy yo paro todas mis actividades, no puedo seguir exportando carbón, no puedo seguir haciendo mis actividades mineras, no puedo seguir cumpliendo con mis compromisos con las comunidades de entregar agua porque hay una protesta en la vía férrea y no tengo acceso a la gasolina que necesito para, pues, hacer mis actividades mineras. Si esto, digamos, que esto pasó hoy, se extiende por un periodo largo de tiempo, es muy probable que el inversionista extranjero que está detrás de Cerrejón
piense en utilizar, digamos, el Tratado de Libre Comercio como un mecanismo para obtener un resarcimiento de los daños causados por las protestas sociales y por el paro en sus actividades. ¿Qué otro tipo, digamos, de inversionistas pienso que pueden estar pensando en esto? Por ejemplo, todas las empresas y los consorcios extranjeros que están metidos en el tema de transporte público masivo en Colombia. Sabemos que Transmilenio ha sufrido unas pérdidas de alrededor de 14.000 millones de pesos. El mío ha tenido unas pérdidas de alrededor de 45.000 millones de pesos y obviamente han tenido daños muy grandes en su infraestructura que van a ser difíciles de recuperar en un tiempo corto. Entonces, digamos que en esos casos, si hay inversionistas extranjeros y si hay un tratado de libre comercio que los cobije, es muy probable que esos inversionistas quieran, digamos, o estén pensando en la probabilidad de demandar al Estado colombiano. Ahora, ¿cómo lo harían? ¿Bajo qué estándares podrían iniciar dichos procedimientos? Entonces, digamos que en la mayoría de los tratados de inversión o en los TLCs hay un estándar de protección que se llama protección y seguridades plenas. ¿Qué quiere decir este estándar de protección? Bajo este estándar de protección, Colombia, digamos, como Estado receptor de las inversiones, se compromete a dos cosas fundamentales. La primera es que se compromete a abstenerse de interferir activamente con las inversiones extranjeras, y la segunda, que digamos es la más importante para el caso que estamos estudiando, es que Colombia, digamos, tendría una obligación de debida diligencia y vigilancia para proteger las inversiones extranjeras de rebeldes o insurgentes. Y en este caso esos rebeldes o insurgentes, digamos que se podrían asimilar a las protestas, digamos, que están ocurriendo ahora. Entonces Colombia tiene la obligación de velar y de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las inversiones de extranjeros se vean perjudicadas por esas acciones de terceros. Entonces, digamos que esto ya ha sido analizado por diversos tribunales internacionales que han visto cómo se entiende o cómo se ve, cómo se aplica este estándar en casos, por ejemplo, de problemas sociales. Entonces, hay un caso, digamos, que es muy, muy sonado, y es el caso de AMT contra Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo, y es un inversionista, digamos, estadounidense, que tenía una empresa en Zaire dedicada a la venta de baterías y otros productos de consumo, y soldados de las Fuerzas Armadas de Zaire saquearon y robaron en diferentes ocasiones a ese inversionista. Eso causó que el inversionista tuviera que cerrar sus empresas en Zaire y saliera del país. Entonces empezó un caso de inversión por violación de Zaire a este estándar de protección y seguridades plenas, y el tribunal decidió a favor del inversionista, y decidió a favor del inversionista en ese caso porque dijo que Zaire había, y aquí digamos que hago un quote exacto, y es que había fracasado manifiestamente en cumplir con sus obligaciones de vigilancia y cuidado, ya que no había tomado todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la seguridad de la inversión del inversionista estadounidense. Y hay un caso que es el más reciente, que yo creo que es muy, digamos, muy diciente para lo que está pasando ahora en Colombia, y es el caso de AMPAL contra Egipto, que es un caso que se dio justo en todo este marco de la primavera árabe en Egipto y de las protestas que se dieron como consecuencia de la primavera árabe. Y AMPAL es un inversionista estadounidense e israelí que compra gas natural de Egipto y lo exporta a Israel a través de un gasoducto. ¿Qué pasó? Que durante la primavera árabe hubo varios ataques a ese gasoducto, pues que afectaron obviamente la inversión, porque no se pudo realizar la compra, digamos, por parte de Israel del gas desde Egipto. Entonces, este caso también fue a Tribunal de Arbitraje de Inversión, y acá digamos que el tribunal tomó una perspectiva un poco más flexible que la que tomó el tribunal en el caso que les conté antes, porque el tribunal dijo que el Estado debe tener una debida diligencia en relación con la protección a la inversión, y que ese estándar de debida diligencia no es como igual para todas las naciones, por decirlo así, sino que
se debe evaluar caso a caso cuáles son las circunstancias particulares en donde se produce ese daño y cómo se produjo el daño a la inversión. En el caso en particular, el tribunal, digamos, de inversión, dijo que en este caso debían tomar en cuenta la inestabilidad política, el deterioro de la seguridad general que había en Egipto durante la primavera árabe y la anarquía general que había durante esa época, pues que el Estado no podía como contener, digamos, todo lo que estaba pasando. Entonces el tribunal dijo, mire, el primer ataque que se dio a ese gasoducto no está cobijado por la cláusula de protección y seguridades plenas, porque en realidad para Egipto era muy difícil bajo esas circunstancias tomar las medidas necesarias para proteger la inversión de ese inversionista americano-israelí. Pero hubo 12 ataques más a ese gasoducto y el tribunal dijo, en esos 12 ataques restantes, ahí sí hay una violación por parte de Egipto del estándar de protección y seguridades plenas, porque justamente Egipto ya sabía que había esa posibilidad de que se hiciera ese daño, ya habían habido ataques contra eso y de todas maneras no tomó las medidas necesarias para prevenir y para proteger esa inversión extranjera. Entonces, digamos que acá lo que quiero decir es, en el caso de Colombia es muy probable que si ante la coyuntura actual y la crisis actual se dan casos de arbitraje de inversión, es muy probable que esos casos los inversionistas los sustenten en una violación por parte del gobierno colombiano de ese estándar de protección y seguridades plenas que se le deben dar a todos los inversionistas bajo los tratados de libre comercio y de inversión. Muchas gracias, Juana. Me parece que es una intervención muy acertada y, digamos, da como una visión un poco del futuro al que se va a haber enfrentado Colombia, no solo frente a temas internos de nuevas reformas tributarias, de restablecer el orden, sino también frente a posibles violaciones de obligaciones internacionales. Creo que ahí lo más importante es preguntarnos si puede Colombia ser declarado responsable por violar un tratado de inversión por actos cometidos por terceros. Pues creo que ya nos diste la respuesta con el caso que nos mencionabas, pero la particularidad que tiene el arbitraje de inversión es que los pronunciamientos del tribunales arbitrales no son vinculantes para otros tribunales. Entonces, creo que, como decías, es un gran depende en el futuro. Voy a pasar a leer algunas preguntas. Por temas de tiempo no vamos a poder contestarlas todas. Escogí unas que creo que son importantes con respecto a la coyuntura. La primera quiero hacérsela a René, pero si cualquiera de los panelistas también quiere responderla, por favor. Esta me acuerda un poco, René, a una clase que vimos el año pasado sobre pandemias y derecho internacional. Y es qué tanto o qué tan poco influye el waiver a ciertas obligaciones del TRIPS frente a la vacunación masiva. ¿Es realmente esta la vía más efectiva para garantizar la vacunación masiva o le quita el incentivo a las farmacéuticas para innovar en el desarrollo de vacunas? Yo voy a responder una parte, pero creo que también los colegas, como Manuel ha trabajado mucho este tema y Sara también sabe mucho este tema, entonces de pronto ahí podemos tener una conversación entre todos. Y no sé, Juan, es decir, no sé, pero bueno, porque sé que todos los colegas han trabajado muchísimo este tema, entonces brevemente lo que yo diría es, no puede haber vacunación masiva sin flexibilización, pero la flexibilización de derechos de propiedad intelectual no es suficiente para la vacunación masiva, digamos. Va a haber otros cuellos de botella, lo que estaba hablando precisamente Sara en términos de cadenas de suministro globales, obviamente eso genera una serie de dificultades, no hay duda, pero digamos, la flexibilización es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque la pregunta, Mariana, tenía una coma, decía si eso genera un incentivo negativo en términos de innovación. Miren, la creación de las vacunas de COVID
lo que muestra es que digamos, el modelo del mercado autorregulado es innecesario para tener innovaciones farmacéuticas, porque en las vacunas, todas las vacunas, se desarrollaron en marcos de enormes esfuerzos de apoyo estatal. No solamente esfuerzos directos, que es, por ejemplo, el caso de Moderna, que a partir de la financiación que le dio el gobierno Trump, todo el mundo le da durísimo a Trump, pero esto lo financió Trump a través de la operación Warp Speed Moderna, pero no solamente es eso, adicionalmente la tecnología subyacente, que es el mRNA, se desarrolló a través de financiación pública. Entonces, la idea de que si no, digamos que lo mejor que podemos hacer es sacar al Estado de ese mercado para lograr esa innovación, la vacuna del COVID es la prueba de exactamente lo contrario. Esto no quiere decir que haya ciertos mercados en ciertos sitios donde sea necesario esto. Es decir, esto no es un argumento general en contra de la protección de la propiedad intelectual. Es un argumento específico para decir que si el argumento es que COVID, si la vacuna de COVID nos muestra algo, es que el modelo tradicional, digamos, de justificar la regulación amplia, digamos, de protección intelectual, simplemente no cuadra, porque en este caso el mayor desafío de salud global se resolvió de la manera exactamente contraria. Acá no fue el mercado el que resolvió, acá fue la intervención estatal. De pronto es una cosa en la que uno dice, no, esto no debe ser generalizable, tenemos el problema de ciertas enfermedades que no se van a cubrir. Bueno, esa es una discusión diferente. Pero estoy completamente en desacuerdo con esa comita. Eso sería lo que yo diría hasta ahí. Yo sé que los otros van a decir muchas otras cosas también sobre esto. Bueno, yo sí quiero añadir unas cosas. Yo quiero reiterar un punto de lo que dije en este contexto, ¿no? Y es que estamos en un momento donde hay que repensar un montón de cosas, ¿no? Y ciertas vacas sagradas, ciertos argumentos que eran totalmente, ¿no?, sentido común, como el de la innovación de las farmacéuticas, donde entre otras la propiedad intelectual es un poco el antimercado, ¿no? Donde se le da un monopolio a un productor totalmente artificial, totalmente así a la fuerza, así impuesto por el Estado, para que tenga ese incentivo. O sea, si algo demuestra que los mercados es algo que se diseña para incentivar ciertas actividades, la propiedad intelectual es eso, el mercado construido con un fin público. Y no conozco ningún lugar en este momento donde no haya una discusión a nivel nacional cuestionando esto, digamos, y puede que no haya que deshacerse de la propiedad intelectual para las farmacéuticas, pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, algo que se viene empujando mucho en muchas jurisdicciones, es pues muestren a ver los libros, a ver las cuentas, a ver qué tanto necesitan realmente ustedes para invertir, cuáles son los riesgos, más transparencia, que yo creo que eso es algo que se ve en muchos contextos. Sí quiero decir una cosa que tiene que ver con esto y que tiene que ver un poco con algo que dijo René anteriormente. Yo no creo que podamos retroceder, regresar. El pasado ya se fue. Incluso si nos empeñamos en regresar, no vamos a encontrar el mismo lugar. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado, definitivamente, y se me hace súper interesante lo que propone René, pero yo quisiera como radicalizarlo, y es repensar esa relación entre lo formal y lo informal, ¿no? Que pues tiene su propia historia, además, que fue en algún momento dado el caballito, digamos, de batalla justamente de las instituciones neoliberales, era integrar a la economía al mercado formal. Y una de las cosas que yo creo que estamos viendo ahora es en estas circunstancias, ¿no? Con muy poquitos, pero todo el sistema de solidaridad que se ha implementado no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, ha tenido que hacerlo sin la formalización, ¿no? Porque pues no había tiempo para formalizar, etcétera. Entonces ya la pregunta se vuelve, interesantemente, se vuelve un poco la pregunta de la reforma tributaria, es, bueno, pero entonces,
¿cómo pagamos eso? ¿No? Porque pues antes la idea era formalizamos, así ampliamos la base tributaria y así tendremos más ingresos del Estado. Pero entonces ahora más bien es, no, bueno, pues de pronto hay otras formas de incrementar los ingresos del Estado. Y creo que, y ese es mi punto, ¿no? Mi punto es, tenemos que repensar todo, ya es el momento propicio, ahora lo van a hacer como ya se ha dicho, lo van a hacer en el contexto chileno, va a haber ese espacio donde hay un montón de personas con agendas que todavía son inciertas, y van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo? Y finalmente, eh, como internacionalistas, yo creo que todos estamos de acuerdo de que el mundo pues no se puede gobernar, los países no se pueden autogobernar porque estamos totalmente integrados, con o sin proteccionismo. Estamos totalmente integrados en lo global, ¿no? El COVID, el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que repensar eso. Repensar, digamos, el lugar donde realmente, si no son los dioses de Standard & Poor's, pero entonces, ¿dónde exactamente? Y una de las cosas que yo creo que son importantes es que Standard & Poor's son reguladas en Londres, en Estados Unidos, y Moody's en Estados Unidos, ¿no? Hay regulaciones que nos afectan, ¿no? Transnacionales que nos afectan muchísimo, y es a nosotros es identificarlas, analizarlas, estudiarlas y empujar para que no sea solamente allá que se deciden nuestros destinos. Y finalmente sí, hay muchísimas razones para perder los sueños. Eso estoy totalmente de acuerdo con René. Y la devaluación ni siquiera es la más alta en mi lista. Yo tal vez aportaría con algo muy corto y es, estamos hablando en términos de tensión, ¿no? Y en el derecho internacional económico uno ve tensión en todo. Y lo importante de estas tensiones es que no son fáciles. Entonces antes hablábamos la de protección nacional, si es una tensión aparente o no con el libre comercio y esto. Y acá la tensión fundamental detrás del TIPS y de la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional es, queremos acceso o innovación, ¿sí? Son como las dos valores en tensión, acceso a innovación, y claro, irse totalmente de un lado o del otro lleva a ridículos, generalmente. Entonces la discusión no es me voy a acceso solamente y que todo sea abierto y ya, porque ahí evidentemente la innovación pues bajaría muchísimo, y tampoco la idea es tener unas super protecciones que no logren acceso, porque entonces no se logra el propósito de pues, acceso a medicinas. Entonces, los extremos llevan siempre a ridículos. ¿Qué pasa? La discusión se problematiza porque la discusión no es me gusta un extremo o el otro, sino ¿dónde está el balance? Y esa es una pregunta mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo marcar el balance? Y de hecho, una de las grandes discusiones en este momento, pues en la OMC sobre el TRIPS, es que el TRIPS puso unos mínimos de protección a la propiedad intelectual, marcó un balance. Innovación, acceso, el mínimo tiene que ser esto. Este mínimo me da un balance, pero no reguló unos techos máximos. Entonces lo que está pasando es que muchos estados están poniendo más un TRIPS plus, o sea, plus de las protecciones que están en el TRIPS, y con ese TRIPS plus están moviendo el balance hacia el lado de más innovación, menos acceso. Entonces nuevamente la pregunta es dónde está el balance entre los dos, y eso problematiza mucho más porque no es queremos uno o lo otro, es cómo lo queremos. Y ahí como un punto de discusión que es muy interesante, y es esos dos valores cambian o lo que uno necesita según el estado en el que estemos. ¿Será que Colombia necesita más valorar el lado de acceso que valorar el lado de innovación, y Suiza necesita valorar más el lado de innovación que acceso? Y son preguntas grandes, importantes, si se necesita una regulación y encontrar este balance diferenciado para cada estado y su nivel de desarrollo y lo que necesita es acceso a innovación. Pero, nuevamente reiterando el punto en mi primera intervención, esto, o sea, acá no estamos hablando de temas nuevos. Esto ya está previsto por el régimen internacional de comercio. El régimen internacional de comercio, cuando se diseñó con 1000 críticas que se le pueden hacer, fue sensible a que en algún momento de crisis se necesitará una patente obligatoria. Eso está ya previsto. Y en el TRIPS, si ustedes otorgar patentes obligatorias, compulsory license en inglés, y esto lo que dice es, le quito la exclusividad, usted no va a ser el único que va a poder producir lo que patentó,
siempre y cuando, y tiene ciertos requisitos, se haya negociado previamente, como bilateralmente se haya tratado de tener un acercamiento con el titular de la patente, se haga un análisis caso a caso. Miren que el TRIPS ya preveía esta situación, que no tengan que hacer un análisis caso a caso, según, por ejemplo, si estamos en una pandemia global o no. Y que se dé igual una remuneración, que el que use la patente igual remunere de forma adecuada al titular a la patente. Entonces, miren que esto ya está previsto. Sin embargo, como tiene estos requisitos y solo es un artículo 31 que no ha sido interpretado, pues igual es limitado. En este momento los miembros de la OMC, por propuesta de India y de Sudáfrica, están negociando un texto en el que por la coyuntura del COVID negocian unas flexibilidades y un waiver, pero ya no solo de la patente obligatoria, que es lo que estamos discutiendo, sino de muchos más artículos del TRIPS, en general del TRIPS. Esto en este momento se está dando la Sudáfrica e India, ya está avalada por, creo que, incluyendo a Estados Unidos, que pues es un jugador potente. Entonces vamos a ver si negociamos este nuevo texto. Pero en últimas, todas estas negociaciones sobre propiedad intelectual, y como decía René, son limitadas, porque en últimas no es lo único que necesita. Por ejemplo, en Colombia vamos a necesitar construir capacidad local para construir vacunas. Y no sé si pues sepan, hace muchos años en Colombia dejamos de producir vacunas y fue también por una decisión de política pública, que no creíamos que por ahí era la cosa, y estamos teniendo problemas, pero la cosa es esa. Esto es, yo creo, un paso en la dirección correcta. Creo que Creo que se me cortó, se me congeló. sí. Sí, bueno, en fin, creo que se quedaron ya al final. Sí, muchas gracias a todos. Creo que pues es un tema muy relevante para la coyuntura actual, y solo no hace más que confirmarnos que el derecho internacional económico es vital y es muy importante para poder sobrevivir a la crisis que nos estamos enfrentando en estos momentos. Por el tiempo voy a hacer una última pregunta, se la voy a hacer a Juana, pero me encantaría que cualquiera de los panelistas o todos los panelistas den sus visiones al respecto, y es ¿qué puede hacer Colombia frente a las violaciones violaciones de los inversionistas? Por ejemplo, en el caso de Cerrejón, en la pregunta que nos hacen es, por ejemplo, ¿qué puede hacer Colombia frente a la desviación del río Ranchería? Frente a esas violaciones de los inversionistas, pues que no tienen como tal obligaciones bajo los tratados de inversión, ¿qué alternativas hay? Y de la mano de eso, ¿qué alternativas hay para la renegociación o denuncia de los tratados de inversión o los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio? Muchas gracias, Mari. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que están tocando un tema que es clave y neurálgico en el sistema de, digamos, de resolución de disputas de inversión extranjera, porque, digamos, una de las críticas más sonadas y, digamos, que tiene más carne frente al sistema es justamente el hecho de que los tratados de libre comercio, los TBIs, son, digamos, instrumentos que únicamente dan obligaciones para los estados, pero que no crean obligaciones para los inversionistas extranjeros. Entonces, digamos, se vio, y después de los 2000 que empezaron, digamos, todo el boom de los casos de arbitraje de inversión, en especial con Venezuela y con Argentina después de la crisis, se vio que todos los inversionistas podían demandar a los estados, pero que los estados no tenían ningún mecanismo para tratar, digamos, las posibles violaciones que los inversionistas hicieran dentro del estado, digamos, anfitrión de esa inversión. Entonces, este es un punto, digamos, central y neurálgico del debate actual, y creo que este punto se está tratando ahora a través de demandas de reconvención dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de, no sé, un inversionista
demanda a Colombia porque Colombia lo expropió o le violó el trato justo y equitativo porque tomó X o Y decisiones que le fueron desfavorables a la inversión. Y ahora lo que está pasando es que se están dando casos en los que Colombia, digamos en ese caso, podría, dentro de ese trámite arbitral que empezó el inversionista, presentar una demanda reconvencional en la que diga, oiga, usted me está demandando a mí, pero yo también lo voy a demandar a usted porque, por ejemplo, si estamos hablando de un prestador de servicio público de agua, por ejemplo, usted se comprometió a entregar agua potable a tanto grupo de gente en tantos años de acuerdo con su plan de inversión y usted no lo cumplió y eso ha causado que yo como Estado esté incumpliendo con el derecho al acceso al agua, que es un derecho fundamental de los ciudadanos y de mi población. Entonces, digamos que esa es la forma en la que actualmente el sistema está tratando de balancear las obligaciones, pero eso está todavía muy alejado y pues es una crítica que sigue estando de la posibilidad, por ejemplo, que ponen en la pregunta de que Colombia, digamos, potencialmente pudiera demandar directamente a un inversionista extranjero por algo en específico que haya hecho ese inversionista que no hubiera estado conforme con las leyes del país en ese momento. Entonces creo que si bien se han dado como pasos dentro del sistema para tratar de ver, digamos, cómo se puede balancear un poco esas obligaciones que hay a favor del inversionista, que no existen a favor del Estado, la realidad es que, digamos, las soluciones que se han dado todavía distan mucho de ser un sistema realmente equitativo que le dé igual protección a los inversionistas que a los estados que son anfitriones de esas inversiones. Muchas gracias, Juana. No sé si Juan Manuel, no sé si quieras comentar, vi que quitaste tu mute. Pues solamente que incluso en el derecho internacional de inversiones, incluso en el arbitraje de inversiones, que era durante mucho tiempo, digamos, el ogro neoliberal, se ven que también hay cambios. Ya hay tribunales como los casos recientes contra Colombia que se muestran más comprensivos de las circunstancias en las cuales opera un Estado y que también muestran más deferencia a las instituciones nacionales. Entonces yo creo que ahí sería muy interesante ver cómo se mueven esas cosas, pero yo creo que ya la época así de demandar así o de amenazar con demandar, puede que, ojalá, espero, estén detrás de nosotros. Sí, de acuerdo, y ojalá las nuevas generaciones de tratados sean un ejemplo de eso. Con esto yo creo que terminamos nuestra discusión del día de hoy. Fue una discusión supremamente interesante, aprendí mucho. Me da y me quita un poco de esperanza frente a la situación que nos enfrentamos en este momento. Lo que sí, la conclusión con la que sí nos deja es que el derecho internacional es una herramienta muy poderosa y creo que parte del cambio que estamos buscando y de repensar todos esos aspectos que se discutieron hoy vienen desde la academia y pueden empezar a ser planteados desde programas como el de la Maestría de Derecho Internacional de los Andes, que cuenta con estos excelentes profesores y egresados que nos dieron esta discusión tan interesante el día de hoy. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana, por tu moderación también. Muchas gracias, Mariana. Sí. Muchas gracias. Cierro entonces agradeciéndole a Mariana, a Juan, a Sara, a René y a Juana por el excelente panel de hoy con el que abrieron este ciclo de conversatorios, por además el trabajo que hacen como parte de la maestría. La idea de este panel es que también la comunidad de académicos en Derecho Internacional y todas las personas interesadas puedan ver la excelencia que tenemos como parte del programa en nuestros profesores, egresados, estudiantes. Entonces les agradezco nuevamente por su trabajo y por este espacio de discusión y simplemente cierro diciendo a las personas que seguimos en este ciclo de conversatorios el día de mañana a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar sobre derechos humanos en el marco de amenazas a la democracia y qué respuestas puede dar el derecho internacional, con otra excelente nómina de profesores egresados y egresados de la maestría, y que por favor recuerden que nuestro programa sigue con inscripciones abiertas hasta el 2 de junio y que de verdad es un programa de la calidad del panel que ven acá.
Entonces, muchísimas gracias. Les deseo una buena tarde y le vuelvo a agradecer a los panelistas. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, Gracias a que estén todos. muy bien.